Buenos días, queridos estudiantes. Yo soy Claudia Alexandra 11. El día de hoy vamos a tener una semana más de Aprende en Casa, la semana 35 día 4, denominada Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Es el área de personal social en el 6º grado de primaria, como siempre. ¿Cuál crees que es nuestra meta? Nuestra meta es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Muy bien, espero que te suscribas a mi canal y des like también para más videos que te ayudan en tu aprendizaje escolar cada día o diariamente. Ahora, ¿qué empecemos que logres con esta actividad? 1. Analizar información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables. Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Ahora sí vamos a empezar con la sesión del día de hoy. En las actividades anteriores aprendimos que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad, denominada época republicana, esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender mejor qué es una república democrática, te invitamos a leer las definiciones de la república y democracia, que se encuentran en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española (TRAE). Acá tenemos 2 enlaces para que tú entres. Luego de eso, en una república democrática, las ciudadanas y ciudadanos eligen las presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas, en bien de todas y todos. A continuación responde estas preguntas. Primera pregunta. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? En tu caso, de repente sí. Has podido tener la oportunidad de ir a los lugares para que tus padres sufraguen, o sea, voten por el presidente. ¿Cómo fue la votación? Primeramente nos dirigíamos a una escuela, ya que mayormente se sufraga en esos lugares. Luego deberíamos ubicar el aula correspondiente y esperar hasta que llegue el turno de sus derechos, o sea, la votación. A la tercera pregunta. ¿Qué hicieron para votar? Lo que hicimos para votar fue, primeramente, presentar su documento nacional de identidad. Luego verificar su DNI. Después le entregan la cartilla con los candidatos. Se iban a un lugar acondicionado para que pueda elegir al futuro y supuestamente presidente de sus elecciones. Finalmente tenían que entregar el holograma de votación y colocarlo en un alfora. Ahora, vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Para comprender mejor cómo se elige a las presidentas y presidentes en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar La democracia y las elecciones, lámina 24 de la colección Ciudadana Activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia. Grupo La República 2020, La democracia y las elecciones, Ciudadanía Activa, lámina 24. Vamos a entrar en ese enlace titulado La democracia y las elecciones. Leemos. Electores son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. Candidatos son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. Mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad, o sea, el DNI, que tenemos todo desde cuando nacemos, para emitir su voto. Tienen miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se entregan del conteo de votos, mejor dicho, ¿no? Ahora, el patrón electoral es la lista que indica quiénes pueden votar. La cédula de votación es el documento en el que los electores marcan sus preferencias. Puede ser físico o electrónico. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán
Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Actividad. Imagina que debes participar en las elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Candidatos de presidencia, para presidente y para presidenta. No debe haber distinción de género, ¿no? Tampoco se da. Tiene que ser la confianza que inspira, su modo de hablar, los regalos que entregan en compañía, su experiencia política, su plan de gobierno y su capacidad para cumplir propuestas. Bueno, ahora vamos a escoger 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según su relevancia o importancia en la siguiente lista. Luego conversa con un miembro de tu familia y pídele que haga una propia lista. Bueno, mi lista es esta. 1. Su plan de gobierno es importante para un presidente y una presidenta. También es su experiencia política, su saber de hablar, su experiencia, su capacidad en la política. Y también su capacidad para cumplir sus propuestas, ¿no? Porque un presidente tiene propuestas y si no las cumple, entonces pues es injusto, ya que desde un principio tiene su plan de gobierno donde ahí se escriben todas sus propuestas que se va a cumplir a lo largo de la presidencia. La lista de mi familiar es lo mismo, ya que estuve de acuerdo. Ahora señalen un criterio que no se debe considerar al momento de decidir. El criterio es el género, ya que no debemos de tener racismo, ni elegir entre el hombre y la mujer, o diferenciarlos, porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos órganos, lo único que cambia es el sexo entre masculino y femenino. ¿Por qué creen que estos criterios nos llevarán a elegir a las personas más adecuadas? Porque todo candidato debería de contar con al menos esos criterios, como un plan de gobierno. Con ello nos aseguramos que sus propuestas son viables de cumplir o solo son promesas que no tienen ningún sustento, ¿no? Ahora, ¿cuáles de ellos consideran que es más importante o relevante? ¿Por qué? Para mí el más importante es el plan de gobierno, porque recordemos que si tenemos un plan, tenemos un camino a seguir y no estar sin rumbo, lo que llamaríamos improvisación. Muy bien, excelente hasta acá. Luego de leer la lámina en tu cuaderno o hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Se dice eso porque el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno, donde lo vimos en la lectura de nuestra lámina. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Lo que yo tomaría en cuenta es revisar todos los candidatos que cumplan con todos los requisitos para ser elegidos, administrar el material electoral, de fiscalizar la legalidad del sufragio, realizar el proceso electoral y la elaboración de los patrones electorales, muy importante. Como ciudadana y ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir una autoridad? Yo tomaría los siguientes criterios. Tener su plan de gobierno, su modo de hablar. Tiene que ser muy expresivo para que cuando sea un presidente y pueda declarar una cosa, el mundo lo entienda, ¿no? Su capacidad para cumplir propuestas y su experiencia política. ¿Qué criterios no tomarías en cuenta para elegir la autoridad? Los regalos que entregan la compañía, las calles, su género y su edad. No es tan importante eso, ¿no? Ahora sí vamos a continuar. Luego de leer la lámina en tu cuaderno o hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? Sí, porque todos los ciudadanos y ciudadanas elegimos nuestras autoridades y lo hacemos sin ninguna presión, sino libres. A eso llamamos democracia. ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? Somos todos nosotros los que conformamos este país, que es el Perú. A tu edad, ¿te consideras ciudadano o ciudadano? ¿Por qué? Sí, porque todos tenemos derechos de ciudadanos desde que nacemos, ¿no?
Para saber si eres una ciudadana y ciudadano, te invitamos a leer Los derechos y deberes de los ciudadanos, lámina 12 de la colección Ciudadana Activa, disponible en el enlace que se indica en la siguiente referencia. Vamos a abrir el enlace, nos sale Los derechos y deberes de los ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están escritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos, tenemos deberes. Los derechos significa que debemos tener acceso a ciertas cosas en restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Tenemos deberes, significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Distintos pero igual ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero no tienen los mismos derechos que los demás y se merece que se respeten, sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos, el Estado gobernante, leyes e instituciones debe garantizar nuestros derechos. Acá vamos a ver. Tenemos el de respetar las reglas de tránsito, es el deber. Tenemos el a recibir una educación de calidad, es el derecho. Tenemos el a ser elegidos como autoridades y representantes, es el derecho también. Ahora, vamos a elegir las alternativas correctas. Origen, religión, sexo, nacionalidad, idioma y condición. Mi madre, mi padre y yo migramos de otro país, es el origen. Mi familia habla quechua, es el idioma. Puede hablar también inguira, etc. Soy peruano, en nacionalidad. Gracias a mi trabajo tengo dinero, condición. ¿En qué está la persona? Mi religión es católica, la religión. ¿No? Pronto seré mamá. Es el sexto, que puede ser hombre o mujer. A tu edad, ¿cuáles son tus derechos y deberes? Algunos derechos son la salud, protección, educación, identidad, o sea, el DNI y la recreación. Algunos deberes es respetar y obedecer a sus padres, estudiar satisfactoriamente, prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a tu edad, respetar la propiedad pública y privada. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? El derecho al voto para elegir a mis autoridades futuras. Con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o ciudadana? ¿Por qué? Sí, porque todos tenemos derechos, así como deberes, como lo habíamos leído anteriormente. A la vez que alcanzar la mayoría de edad, es decir, los 18 años, tendremos derecho a elegir a nuestros representantes de la patria. Bueno, espero que les haya gustado esta actividad. Vamos a seguir con la clase. Nos dicen que todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos, pues tenemos derechos y deberes, pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años. Por ejemplo, elegir a nuestras autoridades, como lo mencionaba anteriormente. Muy bien, ¿ya estás preparada y preparado para explicar de forma escrita qué significa ser ciudadana y ciudadano en una república democrática? La explicación es la siguiente. Tener derechos sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde vinimos, cómo somos, cómo hablamos. A la vez tenemos deberes de respetar, estudiar y colaborar. Al llegar a la mayoría de edad, podemos elegir libremente a nuestros representantes, o sea, las autoridades de presidentes futuros, mediante una elección y ejerciendo nuestro derecho al voto. Criterios de mi explicación que les he leído. Analizar información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables. Sí lo hice. ¿Explicaste qué significa ser ciudadano en una república democrática? También. Tú puedes cambiar lo que he hecho anteriormente en mi explicación y hacerlo de otra manera. Responde las siguientes preguntas. ¿Cumpliste con los criterios? Sí. ¿Cuáles podrías mejorar? La primera, analizar información sobre ciudadanía y la República Democrática a partir de fuentes confiables para mejorarlo. ¿Qué harías para mejorar? Investigar en otras fuentes. Bueno, espero que les haya gustado el video. Gracias por verlo. Espero que den like a mi canal y se suscriban también para más videos como este. Gracias.